Soy Audio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Los saluda Luis Hernández al inicio de un nuevo episodio de Soy Audio, nuestro podcast que llega cada semana con temas de orientación, conocimiento, información, así como también con los testimonios y experiencias de los protagonistas de la realidad de las personas ciegas. Y antes de entrar en el tema del cual nos vamos a ocupar, me gustaría pedirles que le den un like a este episodio, que lo compartan y que al final me dejen sus comentarios. Sí, sus comentarios porque para mí estos son de suma importancia. Si algo me interesa a mí es conocer qué es lo que piensan ustedes, porque en el fondo de eso se trata, de intercambiar ideas. La cosa no es que yo me siente frente a este micrófono para decirles qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo opino, qué es lo que yo siento y quedarme en eso, en un simple monólogo. No, a mí también me interesa, como les digo, saber qué piensan ustedes en cuanto a los temas de los que aquí nos ocupamos. Porque eso es fundamental, que hay un intercambio de reflexiones, un intercambio de perspectivas. Y hablando de temas, hoy les quiero conversar sobre los usuarios y consumidores con ceguera. Pero antes también, quiero agradecerles a quienes se han venido suscribiendo a nuestro canal de Soy Audio en YouTube. Y a quienes recién nos visitan, los exhorto a que también se suscriban. Marquen la campanita y así recibirán una notificación cada vez que aparezca un nuevo episodio de Soy Audio. ¿Por qué opté por el tema del cual hoy les voy a conversar? Porque creo que se trata de un tema realmente más que interesante, importante. Y yo diría que es un tema el cual nos ayuda a ordenar ciertas ideas, ciertos asuntos que a veces parecen estar un poco dispersos. Si me permiten usar una metáfora, al abordar este tema es como si entrásemos a una especie de jirón y que a lo largo de ese jirón vayamos descubriendo diversos asuntos que nos esperan. Podríamos decir algo distinto, otra metáfora más. Es como si tomásemos un tren. Vamos a iniciar un viajecito y en cada estación que paremos vamos a ir viendo algún asunto que nos está esperando en el andén, o de repente vamos viendo algo desde lejos. En principio me gustaría hacer una especie de introducción contextual, muy pequeña por supuesto, porque de cada uno de los puntos que vamos a abordar habría mucho que decir. ¿Cómo así aparece la figura de los usuarios y los consumidores? Ello se da en el marco de la dinámica de nuestra vida cotidiana. En ese marco, nosotros asumimos diversos roles. Usted, yo, podemos asumir un rol por un instante y luego pasarnos a otro. Vamos a ponernos en el caso de un usuario, y esto para ejemplificar lo que vengo diciendo. Digamos que en cierto momento usted va en un ómnibus sentado cómodamente como todo un pasajero. Pero en la tarde resulta que el chofer del ómnibus es usted. O sea, ¿qué pasó? Y valga la redundancia, pasó que usted pasó de ser el pasajero en la mañana, usuario del servicio de transporte, a ser en la tarde el conductor, es decir, el que brindaba el servicio de transporte. Y lo mismo pasa con el consumidor. Digamos, yo al mediodía estoy comiéndome un delicioso plato de pollo a la brasa, que tanto me gusta, o un plato de comida china. Acá en el Perú le llamamos chifa a la mixtura de comida china con peruana. ¿Ok? Al mediodía me estoy comiendo un plato de esos, un arroz chaufa, unos tallarines saltados, un calú guantán. Pero en la tarde yo estoy en la cocina de un restaurante produciendo ese mismo plato para que usted llegue a la noche al restaurante y se lo coma. Ojalá le guste. Provecho. Bueno, ejemplos como este y tantos otros que podríamos dar demuestran pues que los roles, los papeles que nosotros desempeñamos en el curso de nuestra dinámica social no son únicos, ni excluyentes, ni exclusivos.
¿Y qué ocurre entonces con los usuarios y consumidores con ceguera? En este punto, y siguiendo con nuestro marco contextual, encontramos que no hay una sola persona que no sea ni usuaria ni consumidora. Digámoslo de otra forma, el hecho de no contar con la vista no nos exime a quienes no vemos de ser usuarios de bienes y servicios, ni de ser consumidores de productos que se ofrecen en el mercado. Yo les hablaba de la metáfora del tren que íbamos a tomar y les decía, vamos a hacer un viajecito. Bueno, ya estamos en camino y a lo lejos, vemos la figura de la inclusión. Pero como esta está muy lejos todavía, no vamos a correr, porque tendríamos que saltar otras estaciones en las que tenemos que vernos con otros aspectos del asunto del que estamos hablando. Y siguiendo con nuestro tema, resulta que la moneda tiene dos caras. Y si por una parte todos somos usuarios y consumidores, los usuarios y consumidores con ceguera, vistos desde la otra cara de la moneda, nos encontramos en una condición muy singular. Y aquí me gustaría anotar lo siguiente, o como decía un viejo profesor mío en la universidad, cabe señalar, me acuerdo que esa era una muletilla que él usaba, cabe señalar, y efectivamente cabe señalar, que esa condición a la que me estoy refiriendo no es única y exclusivamente cultural, como tampoco es única y exclusivamente económica, como tampoco es única y exclusivamente política. Pero, ¿por qué entonces he mencionado lo político, lo económico y lo cultural? Es que se trata de factores que influyen, sí, influyen, pero en conjunto. Y además, cabe decir, vuelvo a eso de cabe señalar, que estos no son los únicos factores que cuentan. Hay otros que actúan en paralelo a estos. Sí, hay otros factores que podríamos denominar como endógenos. Es decir, lo económico, lo político, lo cultural son factores exógenos, factores que están en el ambiente que nos rodea. Pero al lado de estos existen los factores endógenos, los que están íntimamente relacionados a nuestro interior, a nuestro organismo. Esto de los factores endógenos lo vamos a ver en un instante, pero antes quisiera hacer ciertas anotaciones en cuanto a los factores exógenos, porque vaya que si estos no tendrán importancia, en otras palabras, vaya que si estos no tendrán un peso específico y realmente influyente en nuestra situación de usuarios y consumidores con ceguera. Si nos detenemos en lo económico, por ejemplo, lo primero que vamos a encontrar es un círculo vicioso entre la ceguera y la pobreza. La una alimenta a la otra. Donde hay ceguera hay pobreza, y donde hay pobreza hay ceguera. Y las dos en conjunto pues causan tremenda frustración e incapacidades para los usuarios y consumidores ciegos. Y he dicho incapacidades, mas no discapacidad. ¿Saben por qué? Porque a mí eso de discapacidad me suena a un pobre y triste eufemismo. ¿Se dan cuenta cómo a lo largo del camino metafórico que yo les decía a la hora de tomar el tren, van apareciendo temitas como si fueran arbolitos que se presentan a lo largo del camino? Y entonces ahí está la discapacidad, mira, vamos a hablar de eso. No, ahora podríamos decir mucho, ¿no? Podríamos mencionar la misma Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su introducción, en el inciso 5, ahí nomás dice que lo de la discapacidad es un concepto que está en evolución. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero sigamos con nuestro tema. Y si resulta que en lo económico los usuarios y consumidores con ceguera encontramos problemas, y realmente serios problemas, en lo social también ocurre lo mismo. Y para ilustrarlo vamos al terreno de la salud. Ahí, por ejemplo, de pronto nos encontramos con una persona ciega que necesita hacer uso de diversos servicios médicos para que le tomen la presión ocular, para que le hagan el control respectivo, según lo que tenga. ¿Quién sabe si se trata de una persona con glaucoma o si se trata de alguien que tiene cataratas, que requiere ser, por ejemplo, operado? Sí,
necesita ser operado, pero resulta que no cuenta con una familia en la que alguien lo apoye y lo lleve al hospital. Ello podría explicarse, claro, porque tal vez todos los miembros de la familia trabajan para comer y no hay nadie que pueda distraer su tiempo de trabajo para acompañar a su pariente. Pero al tocar este punto me gustaría volver a aquello de que la moneda tiene dos caras. Porque si bien podría decirse que no hay tiempo, que los miembros de la familia esto y lo otro y tienen que salir a trabajar, no faltan las madres, por ejemplo, que lo dejan todo y más que todo para brindarle a sus hijos el apoyo que estos necesitan cuando deben asistir a servicios, como los de salud, que venimos mencionando, o por qué no también cuando requieren usar los servicios de educación. Yo menciono a estas madres, y no podría dejar de hacerlo, porque me solidarizo con ellas, con su esfuerzo, porque valoro la lucha en la que ellas se encuentran. Hay madres que andan solas, con sus hijos, en un medio en el cual, si ya en lo social no cuentan con apoyo, tampoco lo encuentran en el ámbito o en el factor cultural que antes mencionábamos. Porque efectivamente, el usuario y consumidor con ceguera y quienes lo rodean van a tener que enfrentarse a diversas barreras, obstáculos, mitos, leyendas, prejuicios que se encuentran en todas partes, que se pueden percibir en todas las sociedades, que no necesariamente han sido superados aquí o por allá, como para decir que en mi país el tema de la cultura en relación con los ciegos ya es un tema superado. Aquí todos somos iguales, todos nos parecemos. Eso, bueno, yo no estoy obligado a aceptarlo como algo que pudiese acercarse a ser real, porque la verdad no creo que lo sea. Y digo esto a partir de la experiencia que me tocó vivir cuando visité los Estados Unidos en el 2003. Los Estados Unidos pues es un país desarrollado del primer mundo, con todo lo que hay y puede haber en cuanto a la tecnología. Pero les cuento que allí también tuve la ocasión de percibir perjuicios, mitos y leyendas que yo solía creer que solo podían tener vigencia en países del tercer mundo como el mío. Y voy a referirme a un caso que no creo que solamente a mí me haya sucedido. Yo le escuchaba hablar de esto a varios amigos. Resulta que un usuario o consumidor ciego va al establecimiento donde se brinda el servicio o donde se vende el producto, y si va con alguien más, el vendedor no ve al ciego como cliente, sino a su acompañante. Y es a este último, o sea, al acompañante, que le comienza a detallar las bondades, lo magnífico, todo lo que hay en el producto. ¿Qué implica esto? Que en lo cultural, el usuario o consumidor con ceguera no existiría para el vendedor. No sería nada interesante prestarle atención, porque de repente no tiene recursos, porque cómo me va a pagar por el servicio o por el producto, etc., etc., etc. ¿Se dan cuenta cómo los factores aquí se juntan? Lo cultural, lo económico, lo social. Y sobre esto podríamos seguir y seguir y seguir hablando, pero ahora me gustaría entrar un poco a los factores endógenos. Aquí me refiero a todo lo que tiene que ver con lo personal. Y por ejemplo, en forma bien concreta, me estoy refiriendo al hecho de no poder contar con los ojos. Al llegar a este punto y pensando un poco en voz alta, me parece percibir una idea, y es la siguiente. La ceguera sería una consecuencia del hecho de no poder ser usuario del servicio de la vista. En este caso se trata de un servicio de origen y sentido natural biológico. En otras palabras, retomando lo que acabo de decir, una persona ciega es aquella que no puede gozar de los beneficios del hecho de ver porque no está en condiciones de hacer uso del servicio natural biológico del sentido de la vista. Y en este momento, a lo largo del camino que estamos recorriendo, ese camino metafórico que yo les decía, ese viaje en tren, van apareciendo más y más subtemas. Uno de ellos tiene que ver con las herramientas de apoyo que el usuario y consumidor con ceguera requiere para justamente
poder hacer uso y llegar a disfrutar de un bien o de un servicio que se le ofrezca o que tal vez él necesite. Y así como en el caso del usuario de bienes y servicios, el consumidor con ceguera también puede recurrir a herramientas de apoyo. Se trata de herramientas que yo separaría en dos tipos. Por un lado tenemos las herramientas de tipo táctil, en alto relieve, y por otro tenemos las herramientas tecnológicas. Un ejemplo de las herramientas táctiles que puede usar el consumidor, por ejemplo, se da en el campo de la salud. Si yo tengo que tomar pastillas para la presión y me toca la del lunes, la del martes, la del miércoles, tengo la posibilidad de recurrir a un pastillero en el cual cada uno de los días de la semana está señalado con su letra inicial en el sistema Braille. Otro caso en el que también se puede recurrir a las herramientas de apoyo táctiles está relacionado con el uso del horno microondas. Por ejemplo, me han dejado mi plato de almuerzo. Yo llego tarde del trabajo o de ir a entrevistar a alguien para este podcast. ¿Qué hago yo entonces? No puedo usar el horno así nomás, si no tiene nada que me sirva de referencia o que me señale dónde está el número 1, el número 2, dónde está el número 9. O por último, dónde está ese botón que dice time, ¿no? Para poner cuánto voy a poner a calentar, 1 minuto, 2 minutos. De repente le pongo 7 minutos a un huevo sancochado y ya se imaginarán qué le va a pasar a ese huevo. Bueno, en fin, ¿qué hago? Voy a poner números en braille en los lugares correspondientes a los números que originalmente están ahí. Y donde dice time, o también donde dice start, o donde dice clear, pondré los avisos correspondientes. Y así podré hacer uso de ese horno microondas para calentar mi almuerzo y disfrutar de este. Servido. Al llegar a este punto definitivamente no hemos logrado tocar todo lo que habría por abarcar en cuanto al tema de los usuarios y consumidores con ceguera. Pero les cuento que vamos a seguir abordando este tema en próximos episodios porque realmente es muy interesante. Todavía no hemos hablado de la accesibilidad, menos de la inclusión que, como en algún momento creo haberles dicho, todavía está en una estación un poco lejana. Ya se ve más cerca, pero todavía nos falta andar. A esta altura me gustaría escuchar sus comentarios, sus interrogantes, sus planteamientos, las ideas que ustedes pudiesen tener en torno a este tema. Y si quieren escribirme, háganlo a la siguiente dirección electrónica: soyaudiopodcast@gmail.com. Mi nombre es Luis Hernández, gracias por escucharme y los espero en nuestra próxima edición. Soy Audio.